Muy buenas tardes para ustedes, un placer saludarlos nuevamente en este martes de Semana Santa, este martes santo, en el cual pues nosotros vamos a tener la posibilidad de estar acá reunidos para charlar un poquito a propósito de, bueno, nuestro tema, ¿no? El trabajo que hemos estado leyendo, que es básicamente pues el texto de Archeogaming del profesor Andrew Reinhardt en su versión para investigadores, ¿sí? Que de COVID del 2019, ¿no? Ahí quizás no se vea muy claro, pero ahí está. Este libro lo distribuyeron desde la página de Archeogaming y tuvo una distribución pues gratuita de uso personal. Justamente para investigadores, ¿sí? En lo que se llamó COVID-19 Edition. Es una edición bien sugerente y pues desde que la conocí quise hacer como un ejercicio del seminario porque me interesa mucho esto, y estos son esa serie de textos que si uno, o por lo menos en mi caso me pasa que si no los leo acompañado difícilmente los voy a leer. Me ha pasado con un montón de textos en filosofía y que justamente me he leído porque los he estudiado en seminario, y creo que eso es lo que hemos aprendido a hacer los filósofos, sobre todo a partir de una forma de academia muy actual, ¿no? Cuando queremos estudiar, básicamente armamos seminarios y ahí leemos una cantidad de cosas. En este caso estamos leyendo el libro de Archeogaming, vamos ya por el capítulo 3. Y el capítulo 3, como ustedes lo están viendo acá en la pantalla, tiene por nombre Video Games as Archaeological Sites. Es decir, los videojuegos como sitios arqueológicos. Nosotros habíamos avanzado un poco en el desarrollo de este texto, y habíamos hablado acerca de una serie de ideas, ¿no? Recordemos la idea principal, creo que estaba como en esta página. Estaba así, justo acá. La idea principal es que los videojuegos son ambos, tanto artefactos como sitios arqueológicos y artefactos. Ya habíamos hablado un poco en las sesiones anteriores de lo que era un artefacto en términos arqueológicos. Hoy vamos a hablar de cómo es que los videojuegos se entienden como sitios arqueológicos. Eso también ya lo hemos visto con antelación, pero pues ahorita vamos a desarrollarlo de una manera un poco más específica a partir de algunos usos y herramientas que vamos a encontrar en el ejercicio del Archeogaming. ¿Listo? Entonces pues nada, vamos a arrancar. Denme un segundito acá que moviendo esto desconfiguré un poco todo el asunto. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Listo. Y vamos a bloquearlo acá ya. Bien, entonces como les estaba diciendo, la vez pasada habíamos estado leyendo justamente acerca de el Archeogaming Tools and Methods, ¿no? O sea, es decir, las herramientas y los métodos del Archeogaming. Habíamos dicho que hay una pregunta arqueológica fundamental, y es la pregunta de dónde excavar. Es decir, dónde conviene, dónde sería sensato que arqueológicamente hablando pues se excavara. Y el profesor Andrew Reinhardt dice: los artefactos nos dicen. Es decir, no podría decir como voy a hacer una excavación de acá. Y la pregunta es como ¿por qué? ¿Para qué? Es decir, ¿qué estás buscando? De una u otra forma, eso es una premisa muy sugerente. Yo repito, no soy arqueólogo y mi conocimiento de arqueología, realmente lo poco que sé se lo debo por ahora a este libro. Y él insiste en que todo ejercicio arqueológico debe estar determinado y definido por un propósito, ¿sí? Reconstruir algo, conservar algo, etc. Entonces los artefactos mismos nos dicen dónde excavar. Ahora, podríamos considerar una especie de forma análoga a lo que sería la excavación en términos de lo que él llama una Dirt Archaeology, ¿no? Así lo dice acá, Dirt Archaeology, y el Archeogaming. Y él va a decir que sí. Naturalmente podemos establecer eso, ¿no? ¿Qué significa excavar dentro de un juego? Hay un equivalente a este Dirt Archaeology, y él nos va a decir, bueno, en esta sección vamos a dar unas guías para las herramientas y métodos y algunos asuntos, digamos, que contribuyan a una aplicación del Archeogaming, ¿sí? De una manera pues disciplinar, o cuando un poco diferente a cómo se utiliza, ¿no? La vez pasada habíamos visto las 5, creo que son 6 herramientas que nos presentaban, y habíamos puesto el ejemplo con Assassin's Creed
Odyssey, ¿no? Entonces habíamos hablado de drones, donde ahí está Ícaro, que el águila es básicamente un dron, el modding, que pues nosotros en este caso no lo utilizamos, pero porque pues estaba manejando la versión de Xbox, pero recordemos que los skins cuentan de una u otra manera como modding, según el profesor, y habíamos visto que vestir a Cassandra con la pinta de Ezio Auditore, que tiene 20 siglos después, pues resulta significativo, ¿no? O sea, eso da algún tipo de información. Una guía estandarizada que se pueda sobreponer de una u otra forma para establecer unidades de medida como cuarto criterio. Unidades de medida tanto de distancia. Recuerdo que habíamos hecho el ejemplo con la distancia que hay de Atenas a Cabos Unión y comparamos ahí Google Maps con la distancia que había in-game. Los relojes para mirar una vez, pues tenemos unas determinaciones temporales y lo que podríamos llamar como una especie de sondas que no encontré equivalente en el juego de Assassin's Creed Odyssey, pese a que quizás las ondas de Ícaro, digamos el enfoque de Ícaro podría funcionar. Él tiene en la cabeza No Man's Sky porque él trabajó como arqueólogo, pues hizo un proyecto de investigación de arqueología aplicada, de arqueogaming en este sentido aplicada al juego, y pues justamente es lo que nos va a mostrar ahora. Hoy vamos a ver un poco eso. Yo voy a tratar de desligarme del ejemplo de No Man's Sky, no porque no me interese, es un gran juego, naturalmente no me apasiona tanto como el profesor Andrew Reinhardt, pero es un juego al que realmente digamos, creo que lo he jugado realmente poco, no sé, te contaré con unas 20 horas de juego, pues para un juego de su magnitud, ¿sí? Mientras que ahorita quiero tratar de mirar cómo se aplica esto a otro tipo de juegos, ejemplo, Elden Ring. Elden Ring salió hace 2 meses más o menos, es un juego al que ya tengo, mi partida tiene alrededor de, no sé, 100 horas, un poco más de 100 horas. No he llegado, creo que apenas voy como por la mitad del juego. Me lo estoy gozando y como he estado leyendo este tiempo el libro de Arqueogaming, he pensado cosas y he hecho conexiones. Dije, oye, lo voy a traer ahora al seminario y pues aprovechamos que está en boga, ¿no? Bien, entonces él decía, hay estas 6 herramientas, ¿sí? Que van desde los drones hasta las sondas, y ahora vamos a mirar los métodos, cómo podríamos utilizar una especie de métodos. Él va a decir que como arqueólogo, ¿sí? Él empieza prestándole atención a las construcciones digitales y a los monumentos, y continúa considerando cómo, cómo conducir una survey arqueológica, o sea, una especie de encuesta de muestreo arqueológico y de excavación basada en métodos que ya se han probado en el mundo natural, en sitios tradicionales. Él parte de un texto que no lo conozco, pero me llamó la atención leerlo, por eso está ahí subrayado en morado, que se llama Archaeological Investigation, ¿no? Dice, my urtext, mi texto primordial es el texto de investigación arqueológica, ¿sí? Que es básicamente una guía muy clara del how to, según lo que él nos dice. Ahora, el punto es, quizás el punto clave es que él insiste en que la diferencia entre ambos mundos, o entre la arqueología en ambos mundos, en el mundo sintético que ha sido creado digitalmente por gente y el mundo natural, sí, es mínima en términos de la perspectiva arqueológica. Es decir, y él lo dice, both the natural and synthetic worlds are real. Ambos mundos son reales, no hay mundo virtual aquí. Ambos son mundos hechos por gente y se puede encontrar justamente lo que la gente ha hecho. Él va a definir más adelante, dice, lo va a definir en estos términos, más o menos. Dice, si la tarea de la arqueología es buscar el rastro y la permanencia, el rastro que permanece, ¿sí? De culturas humanas, ¿sí? O que con significación para los humanos y que con miras o con pretensiones de conservación, pues eso se puede hacer en cualquier parte, o sea, en cualquier espacio físico o virtual. Así que lo primero que él va a hacer es, dice, bueno, lo primero, sí, a propósito de hacer un muestreo de una excavación digital en espacios sintéticos, como lo llama él, dice, nuestra primera tarea es buscar y determinar qué es exactamente lo que tenemos y por qué tenemos eso, ¿no? Dice, why we have what we have, por qué tenemos lo que tenemos, ¿sí? Y en una segunda instancia, ¿sí? Vamos a mirar qué es lo que nosotros tenemos porque otra gente lo ha documentado de esa manera.
Vamos a mirarlo de una manera muy, muy puntual. Vamos a ver si ahora sí esto me funciona. Debería funcionarme. Correcto. Vamos a poner un ejemplo acá muy sencillo con nuestro personaje de Elden Ring. Miremos qué es lo que tenemos y por qué lo tenemos, ¿sí? Entonces nosotros en este momento, bueno, el juego acaba de arrancar, dice que estoy en una tumba, ¿sí? A ver si logro mostrar, en un segundo, acá está. Dice que estoy en la tumba del héroe de Auriza, en la tumba del héroe de Auriza. Y entonces nosotros vamos a mirar y nos encontramos, por ejemplo, ¿sí? Con pues un altar. Un altar, porque hay un altar en una tumba, oye, porque pues, tiene cierto sentido, ¿sí? Pero esto es algo que han puesto los desarrolladores en el juego y tiene sentido para nosotros justamente en tanto en cuanto al juego. Ahora, este juego está lleno de una cantidad de aspectos en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá nosotros un candelabro, entonces uno puede decir, ¿por qué está ese candelabro ahí? Pues no sé, decoración. De hecho, el candelabro puede ser destruido, mientras que el altar no puede ser destruido. Y ese tipo de cosas es lo que primero le llama la atención al profesor Andrew Reinhardt. Él va a decir y él insiste en cómo podemos nosotros entender lo que tenemos en el espacio digital y por qué lo tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, Elden Ring tiene una mecánica bien sugerente y divertida en la cual yo me puedo poner, me puedo volver una especie de objeto. Y en este caso pues me he vuelto una estatua de gárgola, ¿no? Si nosotros vemos allá en el fondo hay otra, yo me puedo convertir acá en una. Y eso hace del personaje una parte del entorno, etc. Todo este tipo de cosas necesitamos discriminarlas. Es decir, saber qué es lo que tenemos y por qué tenemos lo que tenemos. Naturalmente hay una antorcha, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay una antorcha? Bueno, pues porque si estamos en una cueva se necesita fuego, etc. Nada de eso nos lo está diciendo específicamente el juego, aun cuando indirectamente el juego juega con nosotros en ese sentido. Es decir, el juego nos hace meternos a nosotros en la lógica de que en las tumbas hay antorchas. Y uno dice, tiene pleno sentido. Ahora, yo en mi experiencia jamás me he metido a una tumba con antorchas, jamás. Pero pues he visto películas, he jugado videojuegos, he leído novelas, etcétera. Y uno pues responde un poco a lo que nosotros tenemos. Digamos que en ese sentido, este tipo de construcción simbólica, me atrevería a decir incluso hermenéutica, cumple ya con un ejercicio de arqueología. No tanto de espacios físicos, sino de espacios simbólicos. Las tumbas tienen antorchas. ¿Sí? Bien, vamos a dejar a mi personaje todavía convertido un poco en una estatua de piedra, mientras miramos un poco cómo podemos seguir. Dice que cuando nosotros consideramos un muestreo o excavación de un sitio, estos sitios a menudo han sido olvidados, desérticos y tales. No obstante, eso no es lo que pasa en un videojuego. ¿Sí? Cuando nosotros nos acercamos a un videojuego, ¿sí? Este tipo de espacios y escenarios muchas veces son altamente vívidos. No obstante, ¿sí? Tienen una serie de matices. ¿Sí? Dice, los jugadores pueden ciertamente regresar a los juegos antiguos, juegos abandonados, e incluso estos compartir y reconstruir de una u otra forma, ¿sí? Todo este tipo de experiencias en entornos digitales. Y él considera que el videojuego como sitio arqueológico podría entenderse en dos niveles. Uno, en términos de una predisposición de un sitio, ¿sí? Lo que hay en pues, la parte del subsuelo, la topografía, la cultura, y una postdeposición o postdisposición, ¿sí? Es decir, respecto a lo que ha pasado en términos humanos y naturales en este sentido. La actividad humana después de que un sitio ha sido abandonado puede incluir comportamientos de curaduría o de vandalismo o robo de piedras, ¿sí? Cultivos, excavaciones, actividades naturales y demás. Los juegos no tienen eso porque los juegos nos están presentando un mundo in-game que es estático. Pese a que de una u otra forma el mundo del juego se mueve, por lo general no pasa mucho dentro de lo que digamos en el desarrollo del mundo del juego. Cuando nosotros volvemos sobre Elden Ring, por ejemplo, volvámoslo a poner acá. Cuando nosotros volvemos sobre Elden Ring y yo miro, por ejemplo, mi estatus de situaciones, ¿sí? Acá el mapa y demás.
todavía no lo he desbloqueado, creo que me falta como la mitad. Cuando yo miro acá el mapa, ahí a mano derecha me dice que es el atardecer. Y entonces, por ser el atardecer, pues hay ciertas características y connotaciones. Ejemplo, en el momento en el que yo salgo de esta cueva, ¿sí? Pues voy a ver seguramente algo así como lo que se esperaría ver en un atardecer. Claro, acá el mundo de Elden Ring es un poco curioso porque pues no es que haya propiamente un sol. Hay una luna claramente. No hay propiamente un sol, hay un árbol brillante gigante que yo insisto en que eso sigue teniendo una referencia religiosa. Paréntesis, yo veo acá una especie de cristianismo pagano en este juego. Una cosa... ¿sí? Es muy sugerente, tengo que hacer un video sobre ese tema, pero bueno, lo vamos a mirar. Entonces repito, cuando nosotros miramos el tiempo del juego, el juego ha creado un mundo, pero este juego de una u otra forma es estático. Hay cosas que puedo hacer en el juego que van a romper de una u otra manera ese tipo de estatus, ¿sí? Por ejemplo, hay un momento en el que uno puede atacar a ciertos personajes y si uno ataca a ciertos personajes, pues esos personajes desaparecen, ¿no? Entonces ahí como les está mostrando, ahí está nuestro hermosísimo árbol, ¿sí? Que es el árbol, como lo traducen acá. Allí atrás está la luna. Oye, eso está bonito. Hagamos captura de pantalla. Y este tipo de formas de documentación es lo que le llama la atención al profesor Andrew Reinhardt, que nosotros podemos hacer en un ejercicio in-game. Ahora, no obstante, desde una perspectiva out of game, o sea, por fuera del juego, nosotros podemos también tener una serie de, digamos, informaciones específicas del mundo de juego a partir de cómo está diseñado, cómo está programado y todo este tipo de situaciones y de condiciones, ¿no? Él va a insistir en que la manera en la que nosotros creamos un sitio arqueológico es a partir de la significación del espacio. Lo habíamos visto la vez pasada. Él recurre al concepto de habitar en Heidegger, porque el concepto de habitar en Heidegger significa justamente eso. Habitar un espacio quiere decir morar con sentido, ¿sí? O sea, estar en un lugar pero con significación. De tal manera que cuando uno habita un espacio, uno construye el espacio, o el espacio se construye en el habitar. A diferencia de cuando uno mora simplemente en un espacio. El profesor Andrew Reinhardt lo ponía de una manera muy oportuna. Dice: muchas veces nuestras visitas a los juegos terminan siendo más en términos de... se parecen más a las visitas que nosotros hacemos en ciertas ciudades de un hotel, por ejemplo. Entonces nosotros vamos, nos quedamos en un hotel, miramos la ciudad, nos servimos de la ciudad, de sus servicios y demás. Pasa parecido con el juego. Nosotros vamos a un juego, jugamos, miramos, tomamos las capturas de pantalla y nos vamos. No obstante, en todo ese ejercicio hemos estado interactuando con una serie de dispositivos dentro del juego y por fuera del juego que nos permiten a nosotros y nos validan para hacer un ejercicio arqueológico, ¿sí? El juego es la estructura habitada, dice el profesor Andrew Reinhardt, ¿sí? Por los jugadores en línea. Sus actividades son preservadas en bases de datos masivas y almacenadas por los productores de los juegos, ¿sí? Siguiendo, ¿sí? Sobre esto me llama la atención particularmente Elden Ring. Es algo que me quedé pensando fuertemente cuando estaba haciendo el video pasado sobre las bibliotecas, y es que nosotros podemos acá interactuar un poco con los rastros de otros jugadores, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, acá hay una serie de manchas. Estas manchas muestran cómo otros personajes han muerto, justamente en este tipo de espacios. Y si nosotros miramos este otro tipo pues realmente son mensajes que están ahí escritos, ¿sí? Entonces nosotros podemos mirar y encontrar pues mensajes que han escrito otra gente. Entonces acá nos dice: oye, cuidado con la bestia, y hay una tumba subterránea más adelante. Entonces nosotros podemos aclamar el mensaje, digámosle que sí, le dan algunas pociones y demás, y uno dice como: oye, interesante, puedo marcar esto en el mapa, ¿sí? Entonces nos dice que acá más adelante hay una especie de bestia y que hay una tumba más adelante, así que, oye, pues vamos a marcarlo, y como es una bestia, vamos a ponerle acá pues una calavera. Entonces yo no he ido hasta allá, no conozco ese espacio del cual me está diciendo el personaje. No obstante,
esta información, esta interacción que yo estoy teniendo con el espacio, digamos, de juego físico en el ámbito de la física del juego, me permite a mí relacionarme con una serie de significados, y esta relación está claramente condicionada y trabajada desde el contacto con otros jugadores. A veces esos otros jugadores están presentes en línea, de hecho acá en el juego me pueden invadir y todo ese tipo de cosas. A veces simple y llanamente no me pueden invadir, pero yo puedo leer e interactuar con ellos. Incluso puedo dejar mensajes para que otros los lean, los aclamen, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es a lo que va el profesor Andrew Reinhardt. Nosotros habitamos colectivamente este tipo de escenarios de juego, ¿sí? Quizás no siempre se compartan los mismos espacios, los mismos espacios físicos en el mundo de juego, pero cuando nosotros vemos tutoriales, cuando nosotros vemos gameplays, cuando nosotros vemos speedrunners, todo ese tipo de cosas, estamos justamente compartiendo un mundo. De la misma manera que cuando yo leo Drácula, la novela de Drácula, Bram Stoker, ¿sí? Y voy y busco la primera película que se filmó de Drácula, y luego veo un musical, y luego yo escribo un artículo, estoy justamente estableciendo una relación en términos de un espacio simbólico, en este caso, ¿sí? Y eso es lo que le interesa propiamente al profesor. Entonces podemos utilizar todas estas herramientas en términos de en términos metódicos de lo que sería la arqueología, y podemos hacer una toma de datos y lo que sería una archaeological survey, o sea, un muestreo arqueológico de un espacio de ficción. ¿Qué pasa cuando ya los juegos no se juegan? ¿Qué pasa cuando los juegos están abandonados, no? Entonces él dice, siguiendo el abandono del juego, un juego puede ser enterrado. Como ya se explicó en el capítulo 1, esto sucedió literalmente en el caso de E.T. el extraterrestre, donde las copias que habían sido devueltas o no vendidas del juego fueron encerradas en el relleno de Alamogordo. Sí, básicamente para hacer espacio a las nuevas mercancías y para que no cayera en crisis la compañía. Bueno, cosa que pasó. Después de que un juego es abandonado y posteriormente enterrado, sí, pueden ocurrir alguna especie de destinos, dice, ¿no? El Bitrot, que es una definición un poco rara, todavía no la entiendo, habría que revisarla. Él dice que miremos la definición, yo la miré y no entendí muy bien, pero bueno, dice que puede tener un Bitrot o puede desaparecer, ¿sí? Donde el juego y el código se han perdido por todo el tiempo, y pueden tener también como resultado una excavación arqueológica donde se recuperan ciertos juegos y son estudiados a través de su juego o de su deconstrucción. Eso ha pasado mucho con sobre todo la página de Archive de Internet. No sé si ustedes qué tan nacidos sean. Es una página que a mí me gusta mucho. Permítanme, denme un segundito, no la tengo acá compartiéndola. Acá está, la página archive.org. Es una página muy sugerente, y es una página donde nosotros, vamos a ponerlo un poquito más grande, ¿sí? Donde nosotros podemos revisar, por ejemplo, pues libros, películas, audios, ¿sí? E incluso también podemos buscar juegos, ¿sí? Denme un segundo, creo que si yo pongo Prince of Persia me va a aparecer la primera versión por acá del juego, claramente, ¿sí? Acá está donde me aparece Prince of Persia, la versión de Amiga, la versión del Prince of Persia 3D. No tengo ni idea si esto dice que es el redoom de la versión del PC. Supongo que debe ser la manufacturación, no sé cómo se dice, el remake sería la palabra en sentido estricto, de el videojuego que lanzó en su momento Ubisoft, ¿sí? Tratando de pues hacer nuevamente el juego de Prince of Persia. Y oye, no sé si acá uno lo pueda jugar. Se supone que acá se pueden jugar online. Dice... tendría que mirar realmente un poco con calma. Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, acá hay juegos que claramente se pueden jugar, ¿no? Y hay distintos escenarios, ¿no? Entonces acá está el Prince of Persia de Super Nintendo, por ejemplo, ¿sí? Y en este Prince of Persia, acá sí lo puedo arrancar. Prince of Persia de Super Nintendo, pues yo puedo jugarlo en línea, ¿sí? Naturalmente, para hacer esto hubo todo un ejercicio de rescate de código, digamos, todo un ejercicio arqueológico de lo que estaba en el cartucho, de la diferencia que hubo entre el primer Prince of Persia y el Prince of Persia de Super Nintendo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y entonces nosotros nos vamos dando cuenta que una página como estas, como el archivo de internet, nos permite a nosotros tener una especie de museos digitales, o sea, espacios donde nosotros podemos conservar, ¿sí?, de una u otra manera todos aquellos materiales que nos resultan sugerentes, ¿no? Acá nos hablan, digamos, como cuál ha sido el emulador, cuál es como el identificador, el año de publicación y demás. Y toda esta información es altamente importante y muy sugerente, ¿no? Yo realmente jugué el Prince of Persia clásico, el de PC, el de computador, lo jugué luego en la versión que sacó Ubisoft de Nintendo, de Xbox, creo que fue para el primer Xbox o para el 360 en la versión arcade, antes de que se sacaran las arenas del tiempo y demás. Y cuando uno juega este tipo de juegos, uno se da cuenta que sí hay digamos, se ha tomado lo antiguo y se ha de una u otra forma redescubierto, ¿no? Y nos lo hemos apropiado a través justamente de los juegos, nuevamente de poder ponernos a jugar. Bueno, ahí está el sultán. Bueno, este no es el sultán, realmente es el visir, que nos pone a nosotros el reloj, y tenemos básicamente una hora. Bien, vamos a dejarlo de esa manera. Vamos a dejarlo de este tamaño y vamos a seguir acá nosotros con nuestro texto. Uno de los destinos que le espera a los mundos que ya han sido habitados y ya no se habitan más es obviamente el de hacer excavaciones arqueológicas. Y esto pasa en un juego y puede funcionar y no hay ningún problema. Él nos va a poner a continuación, este apartado me encantó, ¿sí? A ver, pongámoslo acá, yo pongo el comentario de, no se ve, ahora sí se dice, cómo diseñar un proyecto arqueológico, un plan de proyecto arqueológico para un mundo digital, ¿no? Y considero que es una formulación clave, ¿no? Que hace idóneo a un juego para un abordaje arqueológico. Él ya había dicho antes que son los artefactos los que nos dicen dónde mirar. Querer hacer arqueología de todos los juegos, pues de poder se puede. Pero el punto es que necesitamos saber qué buscamos, qué es lo que estamos haciendo, por qué hay, etcétera, ¿sí? Él insiste en que una vez un juego es identificado como un candidato para una investigación arqueológica, los investigadores deben seguir un protocolo y crear un diseño donde estén explícitamente, donde incluso que sea público, ¿por qué no? Bueno, lo dice públicamente, sí. Los objetivos, ¿no? El diseño del proyecto debe ser publicado antes de que arranque el trabajo, ¿sí? Y no simplemente porque sus resultados hagan parte de un programa, ¿sí?, sino por razones éticas. Es un aspecto que le va a llamar posteriormente la atención, y de hecho la sesión de hoy yo creo que vamos a terminar por ahí. Va a hablar acerca de la conservación como propósito arqueológico, que es algo que hemos estado trabajando desde el final del capítulo pasado a propósito del looting, y pues acá lo lo traemos a colación. Él dice que va a poner un ejemplo, y el primer ejemplo que va a poner es que cuando él estuvo trabajando con un survey de arqueológico, o sea, una muestreo, una encuesta arqueológica del juego No Man's Sky en el 2016. Y que él públicamente hizo una serie de difusiones de su proyecto, ¿sí?, de cómo podríamos establecer unas investigaciones en universos sintéticos y cómo se proponía hacerlo. Los proyectos arqueológicos, el diseño de los proyectos de un proyecto arqueológico es obligatorio. Los investigadores, ¿sí?, están conectados por un contrato, digámoslo así, con la sociedad. A mí eso me parece muy sugerente. No soy arqueólogo, pero pasa un poco desde la filosofía. Cuando yo estoy, por ejemplo, acá en Elden Ring, ¿sí?, de hecho estoy planeando un nuevo video para Elden Ring. Justamente, bueno, tengo varios videos en mente. Uno de ellos habla justamente de la idea del cristianismo y de la gracia. Oye, acabo de ver tu comentario, Lidanielis, dame un segundito. Justamente, pues el video que yo pienso hacer, pues tiene un eco en la comunidad. Y yo creo que eso es importante. El ejercicio de las ciencias sociales y de las ciencias humanas en particular es un ejercicio intersubjetivo, es un ejercicio dialogante. En general, todo el saber, el de las matemáticas, el de la geometría, todo ello funciona. A ver, tú nos estás diciendo, Lidaniels, qué pena que hasta ahora veo el mensaje, no sé por qué no me notificó. Dame un segundito, debe ser que lo tengo desactivado.
Bueno, no importa. Dice, la verdadera conservación de los videojuegos está en la emulación. Hace 2 días salió la noticia que los juegos digitales de PS3 y PS Vita dejarían de estar disponibles para comprar descargar dentro de un tiempo, al igual que muchos juegos de Nintendo que solo pueden ser jugados actualmente a través de la emulación. Sí, completamente cierto. De hecho, yo creo que ese es como... hay toda una práctica de conservación de videojuegos antiguos a partir de muchos escenarios. ¿Sí? Muchos de ellos no se conservan como juegos, se conservan justamente como videos, pero pues una cosa es un video y otra cosa es un juego. Oye, pero pues es la forma, ¿no? A veces no conservamos las vasijas como vasijas, sino como restos, como residuos, como pinturas. Sí, a veces las cosas no se conservan en su medio original. Y yo creo que toda la discusión a propósito de la conservación de software, en particular en lo que nos interesa, de juegos, de videojuegos, es algo que vale la pena que nos lo pensemos con cierta seriedad. Por ejemplo, hay mercados increíbles como el de Steam. En Steam uno consigue una cantidad de juegos y Steam los almacena. Pero de un momento a otro pasó con el juego, por ejemplo, de Alice Madness Return, que desapareció por casi 2 años y pues la forma de conseguirlo era la forma física. ¿Sí? Hoy, ahorita está nuevamente disponible, pero bueno, hubo un tiempo en el que no. Pasó por incluso algo parecido ha pasado con las películas. Justamente hablando con unos colegas sobre ese tema en estos días, yo llegué a la respuesta poco ética en términos de mercado, de legalmente, de una ética, digamos, de la producción, pero pues que te establecía una alternativa ética al tema de conservación, y es justamente que la piratería muchas veces es el medio por el cual nosotros conservamos aquellas cosas que ya no se pueden conservar por otros medios. Ejemplo, ¿sí? Me gusta mucho Star Wars y algún día quise volver a ver las películas originales, la primera trilogía, pero la original, no la que remasterizó George Lucas a comienzos del 2000, sino la original, la que salió por allá. Difícil, muy difícil de conseguir, muy difícil. Finalmente fue alguien que acá cerca en la ciudad donde yo vivo, cerca donde yo vivo, me dijo, vea, yo le puedo conseguir unas copias piratas. Y uno dice, no, la piratería, pero si nosotros superamos el plano digamos de la moral jurídica, en este caso, si vale la expresión, y miramos un plano de conservación, hay razones éticas de por qué eso pasa. Mientras los productos en su diversidad y en su variación permanezcan disponibles como conservación, pues la piratería va perdiendo un poco su razón de ser. Una de las razones de ser de la piratería en productos digitales, sobre todo, tiene que ver con la imposibilidad de conseguirlo. Claro, una imposibilidad que a veces es económica, pero a veces simple y llanamente es que no se consigue. Hay películas que no se consiguen, hay libros que no se consiguen y hay juegos que no se consiguen. Si uno quiere jugar ciertos juegos digitales de PS3 y PS Vita, muy seguramente solamente se podrán hacer desde consolas chipeadas, o sea, pirateadas. Eso abre un escenario diferente en el ejercicio de la reflexión que nos compete ahora. Oye, muy bueno tu comentario, muchísimas gracias. Oye, ¿es Il Daniels o yo leí Daniels? Bueno, no sé muy bien, no me muestra muy bien acá las mayúsculas. Bien. Miremos entonces un poco cómo es que nosotros podemos hacer este muestreo o esta toma de información. Vamos a dejar un momentico acá. Bueno, acá no respondiste. Sí, dijiste que con la noticia que ya no se podrán comprar, la única manera de mantener vivas es a través de la piratería. De hecho, eso es lo que por lo menos acá en Latinoamérica ha mantenido vivas ciertas consolas. Ejemplo, digamos, pienso el caso de la Nintendo Wii U, que no es tan vieja, pero ya se dejaron de producir juegos y demás. Acá es posible comprar las consolas chipeadas que llaman, y pues ahí hay juegos y la gente las compra, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son más baratas que una Nintendo Switch, o porque quieren coleccionar, o etcétera. Y eso con el paso del tiempo, es decir, si uno lo mira cada 20, 30, 40 años, pues van a ser museos gaming, o sea, museos de videojuegos que vamos a tener en casa. Vamos a mirar si de aquí a allá la tecnología nos ha permitido otra forma de conservación, o si no, pues serán dispositivos propios. Yo estoy seguro
repito, no soy arqueólogo, pero yo estoy seguro que de aquí a un futuro mediano, pues en tiempos de vida humana, unos 50 años, ¿sí? Muchas de las, digamos, de las evidencias de los dispositivos, de las, ¿cómo es que se llaman? De los artefactos que van a hablar del pasado, van a estar almacenados justamente en versiones piratas, en foros, en Reddit, en tutoriales extraños en YouTube, todo ese tipo de cosas. Ahora, no es de una manera diferente como se ha conservado el mundo antiguo. Muchas de las obras de la antigüedad, textos de Aristóteles, el poema de Parménides, etcétera, se encontraron con un fragmento aquí, otro fragmento allá, y llega el especialista y lo arma como un todo. Claro, quizás pensar 50 años no sea mucho, pero pongámoslo en perspectiva, 2000 años al futuro, la misma distancia, más o menos, un poquito más nos separa aquí al origen de la filosofía, ¿sí? En la antigua Grecia. Pero de la misma manera como en el siglo XIX se reorganizaron los fragmentos de los presocráticos, es muy probable que alguien que en el futuro esté haciendo una historia del videojuego o de el entretenimiento interactivo lúdico que surgió claramente en la segunda mitad del siglo XX, pues lo que vaya a encontrarse son con muestras, ¿sí?, que van a estar mantenidas de una manera completamente informal. Yo creo que aquí a 2000 años ni Sony, ni Microsoft, ni nada de esto va a existir y todos sus archivos permanecerán de boca en boca de otra manera. Pero bueno, ese es un tema sugerente. Ese es un tema sugerente. Aun cuando, bueno, acá ya nos fuimos demasiado a futuro y bueno, somos bastante mortales para tanto tiempo, ¿no? Bien. Y vamos en que en que un proyecto arqueológico tiene que ser publicado porque estamos comprometidos de una u otra forma con la comunidad en la que estamos, ¿no? Nosotros tomamos muestras de un sitio, ¿sí?, del área de un sitio para crear un mapa del asentamiento y otras características, otras situaciones y condiciones, con miras a determinar dónde excavar si es que se necesita hacerlo. Nosotros tomamos muestra del área que rodea este escenario y nosotros también estudiamos otras áreas para comparar este escenario. Nosotros podemos seguir estos mismos procedimientos en cualquier construcción de un mundo digital. Al comienzo de cualquier proyecto arqueológico, sí, es necesariamente, sí, conocer, pues, que el reconocimiento, es necesario que tengamos un reconocimiento preliminar. ¿No? Dice que en los paisajes naturales, en los espacios naturales, uno debe visitar el espacio, ¿sí?, para tener la experiencia en términos de primera mano y identificar sus retos y demás. En los videojuegos, o para los arqueólogos de los videojuegos, estas necesidades, ¿sí?, tienen que ver con la experiencia de juego. Esto es un debate muy, muy sugerente y siempre actual, sobre todo mientras que las antiguas generaciones, dentro de la cual, bueno, yo nací en el 81, yo empecé a jugar videojuegos desde chiquito y no lo he dejado de hacer, pero con muchos colegas míos, digamos gente de mi edad, pues jugó de chiquito y no lo hace más, o simple y llanamente no lo ha hecho, ¿sí? Y entonces surge la idea de si necesitamos jugar videojuegos para estudiar videojuegos, ¿sí? De la misma manera que no necesito ser poeta para estudiar poesía, o de la misma manera que no necesito ser un cineasta para estudiar el cine, pues en el caso de los videojuegos no se necesita ser un diseñador de videojuegos para estudiar los videojuegos, pero sí es necesario que los juguemos, ¿sí? Entonces, y pues jugarlos justamente tiene que ver con esto, con el gameplay. Eso yo en términos académicos, filosóficos, yo lo pongo en términos de una filosofía de la experiencia, ¿no? El jugar un juego me pone a mí en una experiencia de juego. Puedo tener una comprensión de la experiencia en términos de comunicación cuando veo un streaming, cuando veo a alguien jugar y digo, entiendo. Pero una cosa es jugarlo en primera persona y otra es verlo de otra manera, ¿no? O sea, en tercera persona. Cuando nosotros vamos a mirar y a diseñar propiamente la muestra, ¿sí?, él insiste en que nosotros revisemos las áreas. Las áreas nos hablan y nos dicen a nosotros de dónde excavar. Y él dice que hay tres grandes técnicas: la cartografía, la inspección superficial y la fotografía aérea. Yo quiero poner un ejemplo que ya está amaneciendo, está bonito acá el paisaje en las tierras intermedias. Vámonos justamente donde arranca un poco, vámonos acá
a nuestra iglesia que se está incendiando y miramos un poco este tipo de escenarios que es bastante lúcido. Estamos un poco al otro lado del árbol, como se puede ver, ¿sí? Si nosotros miramos acá, pues todo esto parece que de una u otra forma ha habido una especie de, bueno, de algo ha pasado, ¿no? Nosotros podemos ver, hay una especie de cuervo, ya automáticamente eso nos habla acerca de destrucción, ¿sí? El cielo está completamente rojo, los árboles están secos, que oye, si pues lo que tenemos es un árbol gigante brillante, que hayan árboles secos, nos está diciendo algo del espacio, nos dice algo del espacio. Si nosotros vamos justamente hacia el otro lado, hacia digamos, atravesamos esta barrera, ¿sí? Nosotros nos topamos con otro escenario inmediatamente, ¿no? Ya cae verde, empiezan a haber hojitas, los árboles son frondosos y entonces la pregunta que nosotros nos podemos hacer, vamos a quedarnos acá lejos para que no nos ataquen. Simplemente estamos ahorita de visita arqueológica donde tenemos una de nuestras ruinas, que pues habría que mirar un poco porque es una ruina y demás. Nosotros miramos rápidamente el contraste, entonces sabemos que de ese muro ígneo, de ese muro que se está incendiando, para allá pasó algo. El juego todavía no nos lo ha contado, pero la construcción del espacio nos lo muestra, ¿sí? Bueno, en la medida en que uno avanza en el juego sabe un poco qué es lo que ha pasado allá y demás, pero podemos establecer, y de una u otra forma eso se ve en el mapa. Opa. A ver, vamos a dejar acá nuestro personaje, bueno, ahí lo logramos rescatar. No tengo ni idea cuántas runas tengo, bueno, son 4000, tampoco es que sean tantas. Nosotros podremos mirarlo en términos del mapa, podemos ver justamente cómo está delineado esta distinción, ¿no? Entonces hay una marca, hay un borde, hay un límite y el mismo mapa nos lo está presentando, nos está diciendo acá hay una ruptura espacial. Cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio arqueológico, según lo que nos cuenta el profesor Andrew Reinhardt, ese tipo de cosas vale la pena tenerlas en cuenta, ¿sí? La Convención Europea de Espacios, de Landscape, de Paisaje, no sé cómo traducirlo, define como un landscape, ¿sí? Como un área en tanto percibida por gente cuyo carácter es el resultado de la acción y la intersección de factores humanos y naturales. Y desde esta definición, pues los videojuegos son landscape, paisajes o espacios o landscape, ¿sí? Por lo tanto, si cumplimos con esta definición y podemos incluir los espacios de juego dentro de lo que sería una landscape archaeology, una arqueología del espacio en este sentido, una arqueología del paisaje, podemos nosotros aplicar los elementos de la arqueología de paisajes o del espacio justamente a la arqueología del juego. Y eso es lo que va a hacer el profesor, ¿no? Y para hacerlo pues va a jugar un poco con todos estos elementos y factores, ¿no? Entonces nos va a decir que un muestreo de este espacio combina geografía, contexto y arqueología para explorar el mundo desconocido en un tiempo profundo. No obstante, lo acabamos de decir y él lo recuerda, el tiempo en los juegos es raro, ¿sí? Y es raro justamente porque pese a que puede haber ciclo día-noche, no es un tiempo desconectado de la historia. Rara vez eso se conecta. Cada vez que hay mayores desarrollos tecnológicos, eso puede trabajarse de mejor manera, ¿no? Hay personajes que si uno mata, pues vuelven a aparecer en otro tipo de juegos. En estos juegos más recientes se quiere crear como una especie de efecto en el mundo. Entonces, en el momento en el que se mata a un personaje, pues ya no vuelve a aparecer, ¿sí? No sé, si uno mata a un mercader o a la tortuga que tiene el gorrito del papa y demás, desaparece. Y pues todo ello habla de una u otra forma, ¿sí? Pues de cómo podríamos nosotros tener una noción de tiempo. Aristóteles dice en el libro cuarto de la física que nosotros tenemos una noción de tiempo gracias a que hay cambio, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Pero en particular nosotros tenemos noción del tiempo por el cambio, ¿sí? Porque el cielo no permanece igual, porque los árboles no permanecen igual, etc. Porque hay cambio es que nosotros tenemos conciencia de tiempo. Y justamente quizás eso es a lo que apunta un poco el mundo en los videojuegos. El mundo en los videojuegos, al ser mundos programados, son mundos estáticos de una u otra manera, porque se cargan cada vez que uno juega, ¿sí? E incluso se cargan muchas veces en una misma partida.
No obstante, eso pues va unido en una única temporalidad. A veces nos van contando los días, pero no importa, no importa que uno se pase 600 días, el personaje no le da hambre, no envejece, ¿sí? Hay videojuegos que han tratado de incluir un poco esta mecánica, ¿sí? De hecho, hace poco salió una idea, una nota de una especie de Easter egg, ¿no? Huevo de Pascua en The Witcher 3, y se decía que hay una parte, no sé si lo hayamos jugado, hay una parte donde uno le puede dar un remedio a uno de los personajes que está enfermo y le dicen a uno que ese veneno, ¿sí? Pues le permitirá vivir, pero que lo matará al cabo de 7 años y medio, ¿sí? 7 años y medio. Si uno hace que pasen 7 años y medio en el tiempo de juego, el personaje muere. El personaje muere. Eso lo descubrieron hasta hace relativamente poco. Y es sugerente porque eso muestra una especie de cambio en el desarrollo del mundo de juego, lo cual nos permite establecer pues cambios, o sea, una temporalidad y por ende una historicidad. Pero tradicionalmente en los videojuegos tenemos más bien tiempo sin historia, ¿no? O sea, hay tiempo porque hay cambios de día, de noche, de lugares, incluso de posición del personaje en un mapa. Eso cambia y nos permite tener una noción de tiempo, pero no hay una historicidad propiamente dicha. No obstante, yo creo que es algo que pueda funcionar, es algo que pueda ir funcionando y poco a poco irá arrancando, ¿no? Bueno, acá nos hablan un poco de cómo cómo podríamos hablar acerca de lo que sería la excavación, ¿sí? En términos de una tradición, una excavación tradicional. Lo pongo en estos términos, me pareció sugerente, no porque los arqueólogos excaven, hay que excavar, sino que ha de existir un propósito y un motivo que posibilite, que motive este tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer una excavación en los mundos sintéticos, ¿sí? Dice, vamos a establecer qué podemos utilizar. Y entonces nos va a poner en asterisco, dice él, ¿sí? Todas aquellas estrategias o herramientas de excavación que nosotros podemos utilizar en un videojuego. Para nosotros tradicionalmente, o digo, para nosotros quienes no somos arqueólogos, hablo por mí, ¿sí? Pues excavar significa literalmente pues coger una pala y abrir un hueco en la tierra, ¿no? Pero acá estamos hablando de excavación en un sentido arqueológico, o sea, justamente como un ejercicio de estudio. Y entonces él nos habla que podemos incluir fotografías aéreas, caminatas de campo, ¿sí? Hacer testeos de shovel, sí, pues de excavación con las palas, leer material y documentación, estudiar excavaciones anteriores, y todo esto se puede aplicar también al mundo de los videojuegos, ¿sí? Al mundo de los videojuegos, ¿sí? No obstante, y es la clave filosófica, ¿sí? Antes de excavar necesitamos determinar qué es lo que estamos buscando. Clarísimamente, antes de excavar necesitamos saber qué es lo que estamos buscando. Cuando nosotros en un videojuego, ¿sí? Decidimos hacer un ejercicio arqueológico o ir un poco a las profundidades, es importante saber qué nos orienta. Puede que no necesitemos, o sea, puede que no sepamos a plena conciencia, ¿sí? Qué es exactamente lo que estamos buscando, en qué consiste el artefacto o dispositivo que estamos buscando, pero sabemos que estamos buscando algo relacionado con, no sé, una historia, un mundo, un contexto, una religión en un determinado espacio y sitio. Nosotros lo podemos poner en estos términos de una manera muy, muy simple, ¿no? Cuando nosotros arrancamos con un juego, por ejemplo, si nosotros miramos, esto no es un ejercicio propiamente de arqueología ni nada, pero vamos a hacer un ejercicio simplemente de ¿cómo es que lo llama? El field walking, ¿no? De caminata de campo. Entonces, supongamos que yo quiero hacer un ejercicio de documentación, de estudio un poco de esta iglesia, ¿no? De esta iglesia. Y pues me interesa, oye, porque pues quiero saber como cuál es el estilo arquitectónico que hay en el juego, quiero saber un poco bajo qué condiciones culturales se supone que han funcionado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo empezar a hacer ejercicios tan simples como este. Voy caminando y miro la fachada. Entonces entiendo que es una iglesia humana, es decir, en este juego tenemos gigantes, ¿sí? Y en este juego tenemos dragones, y pues claramente no es una iglesia para gigantes y para dragones, es una iglesia, pues digamos que tiene un tamaño humano, con ventanas humanas, y de hecho hasta se parecería a ciertas iglesias que nosotros hayamos podido ver en algún momento de nuestra vida en alguna parte.
No obstante, si yo empiezo a hacer este ejercicio, el punto es, ¿qué es lo que espero encontrar ahí? Pues espero encontrar algún tipo de información de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si hay algún rastro del culto, ya que es una iglesia, o si por ejemplo hay un rastro pues, o de la divinidad, o un tesoro, o una reliquia. Ya eso de una u otra forma va condicionando mi búsqueda. Y eso lo saben también los diseñadores de los videojuegos, de tal manera que por lo general cuando se abran este tipo de espacios, ¿sí? Siempre ponen algo. Acá está la iglesia humeante, y lo que nosotros vamos a tener acá es pues un sitio de gracia. Un sitio de gracia acá en este juego funciona a manera de descanso, ¿sí? En algún momento hay que pelear con alguien en esta iglesia, y pues entonces nosotros podemos digamos como establecer ahí una serie de comprensión de este espacio. Eso es un tema discutido. De hecho, él más adelante va a volver sobre este punto y va a decir que en la mayoría de los videojuegos lo que son ruinas, lo que son iglesias, lo que son cuevas, lo que son catacumbas, por lo general no son más que cofres. Es decir, si uno ve una tumba o si uno ve una cueva en un videojuego, por lo general hay un tesoro adentro, por regla general, ¿sí? Entonces pues uno va a buscar el tesoro. ¿Y por qué uno va a buscar el tesoro? Pues porque hay tesoros, ¿sí? Y justamente es una mecánica de juego, ¿sí? Es una mecánica de diseño, de hecho, de juego, para que uno pues profundice un poco más en el escenario construido, se alarguen las horas de juego y uno puede experimentar de una forma más vívida el mundo. Y entonces van distribuyendo estos objetos en términos de tumbas, ruinas, monasterios, iglesias, que en el fondo, repito, son cofres. Simplemente son lugares donde se almacena un objeto preciado de... Esto todavía no me habla mucho acerca de pues, ni de la iglesia, ni del credo, ni de nada. Y es algo que el profesor Andrew Reinhardt se va a dar cuenta. Él se va a dar cuenta que cuando nosotros vamos a arrancar con una investigación arqueológica, puede que las cosas no nos digan exactamente todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y ahí pues los investigadores o los arqueólogos tienen que ponerse en modo de una manera creativa. Miremos rápidamente. Él lo dice acá más adelante. Voy a saltarme esto, ahorita volvemos porque quiero... Sí, bueno, acá está el ejemplo de las ruinas. ¿Dónde está? Dame un segundito. Acá está más adelantico. Ve. Él lo pone... se me olvidó dónde es. Bueno, ahora después seguramente lo encuentro. Él lo había puesto en términos muy, muy específicos, ¿sí? De la siguiente manera. Él dice que cuando él se puso a trabajar con No Man's Sky, él tuvo que improvisar porque había una cantidad de cosas que estaban buscando que no aparecieron en el juego. Y como no aparecían en el juego, pues el punto es entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que reconstruir de una u otra forma nuestra búsqueda a partir de lo que el juego sí nos dice. Eso en el fondo es un ejercicio claramente hermenéutico, en términos filosóficos. Y pues con que tiene por lo demás una regambre filosófica muy, muy profunda. Hay un texto muy bello en filosofía, podemos rastrear incluso hasta el Menón, un problema muy bello en filosofía que podríamos rastrear incluso hasta el Menón de Platón, donde la pregunta es la siguiente. Menón está hablando con Sócrates, Sócrates le está preguntando a Menón qué es la virtud. Menón ha dado 5 definiciones de virtud, a Sócrates no le gusta ninguna, y Menón le ofrece la famosísima paradoja del Menón. Menón le dice a Sócrates, oye, ¿y si hablamos de la virtud sin definir la virtud? Y Sócrates dice que no, que eso no se puede, que necesitamos definir los conceptos, etc. Pero el punto clave es el siguiente. Menón le dice, ¿cómo sabes que ninguna de esta definición que te estoy dando de la virtud es la definición de la virtud si tú no sabes lo que es la virtud? Es decir, dicho en términos simples, ¿cómo sabes lo que vas a encontrar algo si no sabes lo que estás buscando? O dicho en otros términos, que es el mismo problema que se le presentará a San Agustín con su memoria transpsicológica y tales, y es el problema de cómo podemos reconocer lo que estamos buscando si no sabemos qué es lo que estamos buscando.
San Agustín dice, estoy buscando la verdad, no sé qué es la verdad. Y él se hace la pregunta, bueno, y si no sé qué es la verdad y estoy buscando la verdad, ¿cómo reconozco la verdad cuando la encuentre? Y la respuesta de una u otra forma es, pues hay algo que yo ya sé, tiene que haber algo que yo ya sé, una idea innata, la iluminación, los principios fundamentales, etcétera. Nosotros no lo vemos en términos metafísicos, lo vemos en términos hermenéuticos, y quiere decir que ya hay sentidos previos. Es decir, si yo voy a buscar en una cueva algo, muy seguramente, repito, voy a encontrar un tesoro. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo estoy entendiendo y acostumbrado a encontrar en las cuevas. Que ese tesoro tiene que ser en el ámbito de un juego, un escudo, una espada, un libro, bueno, puede ser una habilidad, puede ser. De pronto simplemente no haya nada. Hay cuevas, hay muchos escenarios en muchos videojuegos donde justamente no hay nada. Los diseñadores juegan un poco con ello. Y nosotros podríamos, no obstante, encontrar algo, encontrar una estrategia de diseño, encontrar una animación, encontrar algún tipo de consideraciones que nos motiven a nosotros a encontrar sentido ahí. ¿Por qué? Justamente porque tenemos experiencias de sentido, o porque tenemos, porque podemos significar, Bien, revisemos qué horas son. Bueno, son las 7:05, todavía tenemos tiempo. Quiero avanzar un poco acá con este asunto. Él insiste en que cuando nosotros hacemos una investigación arqueológica en un videojuego, en el contexto del arqueogaming, ¿sí? Necesitamos seguir este tipo de métodos que hemos estado trabajando, ¿no? En este caso ya habíamos visto que es importante hacer un diseño, ¿sí?, del muestreo de qué es lo que vamos a buscar, y es necesario establecer una documentación, cronología y una locación, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza de la investigación arqueológica, ¿sí?, que va a ser completada en un mundo sintético, los arqueólogos pueden seguir el ejemplo de Carver, tal como lo establece en la tabla 8.1 de su libro. Y en la tabla 8.1 nos va a decir básicamente una serie de cosas que podemos hacer, ¿sí? Como poner puntos de ubicación geoespacial, fotografías de área, ¿sí?, notas sobre el espacio de la superficie, lo que se encuentra en la superficie, ¿sí? Digamos una reconstrucción 3D de los lugares y demás. Él dice que la localización de los sitios puede ser diferente, pero el método es el mismo. No importa si tratamos de métodos, digamos, de mundos naturales o mundos digitales, el mundo sería de una u otra forma el mismo, porque el propósito de la documentación es el mismo. Por un lado, la preservación de registros arqueológicos, y por otro lado, la recuperación y el análisis de estos datos recuperados. Cuando nosotros miramos y seguimos con este ejercicio de documentación, de cronología y de locación, cuando nosotros miramos el ámbito cronológico, dice él, tenemos una serie de dificultades, justamente porque dating, el establecer fechas, es extremadamente difícil de lograr dentro de mundos sintéticos, cuando se consideran que los artefactos que nosotros encontramos dentro de este mundo, especialmente aquellos, ¿sí?, que hacen referencia al año en el que fue creado, ¿sí?, en el juego, en términos del mundo real. En un mundo procedural podría ser un poco diferente, pero lo que es, digamos, el tiempo se vuelve un poco inmaterial. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Muchos de los videojuegos tienen más bien un tiempo sin historia. Eso es algo que en algún momento muy seguramente cambiará. Habíamos puesto el ejemplo en la sesión pasada de cómo cuando uno arranca de Witcher 3 le hace a uno la pregunta, oye, ¿quieres importar las partidas de The Witcher 2? Y uno dice como, oye, y si uno le dice que sí, importa ciertas cosas de lo que ha pasado en el mundo de Witcher. No es mucho, pero oye, es algo. Algo por el estilo pasaba con el famosísimo enemigo de Metal Gear Solid 2 en la PS2, cuando le leía a uno los juegos que uno había jugado en la PlayStation, ¿sí? Sí, eso digamos que son formas de programación que se hacen. No obstante, eso va generando una continuidad entre los mundos, y esta continuidad entre los mundos permite que vayamos teniendo de una u otra forma historias. Es muy probable que a futuro juegos tipo Mario Bros tengan una especie de memoria, y puede ser relativamente fácil
¿sí? En la medida en que actualmente hoy muchas de nuestras partidas estén guardadas en la nube, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, partidas como las de Elden Ring, de From Software, que uno puede jugar, no sé, Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring y demás. Si estas partidas están guardadas en la nube, es posible establecer cierto tipo de patrones de tal manera que en el próximo juego, cuando yo me logué con mi usuario y demás, algo de esta historia quede vinculado a mí. Entonces de una u otra forma empieza a haber un desarrollo histórico de mi experiencia de juego. Es algo que se puede hacer, ¿no? Es algo que de una u otra forma digamos puede desarrollarse. Alguna vez en una conferencia con un diseñador de videojuegos, él nos contaba, él decía que a él le gustaba mucho Mario Bros. Y se encariñaba mucho con la figura de Mario desde chiquito, pero que a él siempre le frustraba un poco que después de haber pasado aventuras inmensas con Mario y haber recorrido el reino champiñón y rescatado a la princesa, en el próximo juego de Mario era como si Mario hubiera olvidado todo, ¿sí? Simplemente arrancaba de cero y había que recorrer el mundo champiñón. Y él decía, ¿por qué si yo me acuerdo Mario no se acuerda? Digamos que con el tiempo naturalmente eso se explica de muchas maneras, pero uno de los horizontes en los cuales puede expandirse la industria del diseño de videojuegos justamente va en este sentido, en que los videojuegos empiecen a crear una historia de sus mundos, ¿no? Ejemplo, hace poco estuve jugando Breath of the Wild de Legend of Zelda. No, nunca lo he jugado. Y me pareció maravillosa que el primer sitio que uno encuentra, la primera ruina que uno encuentra es el Templo del Tiempo. Que pues, o sea, en Ocarina of Time me la pasé yo no sé cuánto tiempo, cuántas veces estuve metido en el tiempo. Algo. Bien. Bueno, estuve un problema con la conexión. No sé. Con la conexión eléctrica se me apagó el computador de un momento a otro. La consola curiosamente quedó en pie, pero es que la tengo conectada en otro enchufe. Bueno, en fin, tengo que revisar un poco este detalle. Vamos a... Bueno, denme un segundito. Tengo que revisar que todo esto esté funcionando de la mejor manera. Denme un segundito. Ya estamos en línea. Bien, pido disculpas. No sé, se me saltó como les estaba comentando, se me saltó la conexión, pero la conexión eléctrica, y quedó un poco cortado. Pero bueno, no importa, vamos a terminar. Ya revisé un poquito acá el asunto. Simplemente pues no quería terminar la sesión así como tan abruptamente, tan a la maldita sea. Vamos a terminar con eso. Vamos a decir como vamos a utilizar estos 15 minutos para terminar, y con ello pues puedo revisar un poco el tema de la conexión. Esperemos que no haya pasado nada grave. Afortunadamente pues prende el equipo, prendió la consola, entonces creo que debe ser simplemente pues un asunto, pues no sé, circunstancial de acá. Bien, estamos ahí en la iglesia. Vamos a dejar acá nuestro personaje en la iglesia. Como estamos hablando, teníamos justamente el problema de el tiempo. El tiempo, términos de tiempo e historia. Yo creo que estos son, repito, conceptos filosóficos que vale la pena seguir pensando. En algún momento harán parte de los videojuegos, y en algún momento es muy probable que los videojuegos nos permitan construir, o sea, que haya una historia dentro de los mundos de juego. No lo veo como una especie de historia total, o sea, que todos los mundos de videojuego vayan a constituir un único mundo de un único videojuego. No lo creo así, pese a que algunas personas muy fervientes del metaverso lo vean por ese lado. Yo creo que más bien va a tener que ver sobre todo con la interacción, ¿no? Estos mundos digitales viven en tanto en cuanto haya gente que les da vida, ¿no? Que estén ahí, que los habiten, que construyen, que ideen, que hagan videos y todo ese tipo de cosas. Y es muy probable que esto vaya a pasar en el futuro. Pero bueno, repito, esto es algo que todavía no está hecho. Entonces pues no contamos con ello, no vamos a trabajarlo, ¿no? Él insiste, y es algo que en términos del tiempo también tiene sentido, que la distinción entre ambas estrategias arqueológicas, ¿sí?
es decir, el arqueogaming y la arqueología tradicional, consiste en que una vez nosotros hayamos excavado en un lugar natural, ahora hay que cuidar la excavación, mientras que en el mundo digital pues nosotros excavamos, es decir, hacemos toda la documentación, la recopilación de información y demás, y no necesitamos pues conservarlo. De una u otra forma eso está ahí, bien sea en el mundo de juego in-game o bien sea pues out of game, ¿no? Como pues el código o los diseños de arte o los bosquejos, ¿no? De una u otra forma es necesario pensar e idear formas de conservación. Era un poco lo que habíamos hablado hace un momento acá en el chat con Lee Daniels, justamente pues a propósito del tema de la conservación. Bien, bueno, esto es simplemente estos son ejemplos de cómo se va aplicando este tipo de conservación. Entonces, que para algunos juegos nosotros podemos conservar las cosas de manera tridimensional, en otros casos, podemos conservar la reconstrucción de escenarios de forma tridimensional. Hay otras que los vamos a conservar de manera bidimensional, hay formas que vamos a conservar de manera virtual, ¿sí? Entonces acá podemos mirar un poco el ejemplo. Y él dice que podemos poner el ejemplo cuando nosotros hemos recolectado información de los monumentos que pueden ser mapeados por un tipo de monumento y crear una especie de plot, ¿sí? De los monumentos sobre los cuales hemos recogido información, los cuales luego pueden mostrar la localización de los monumentos a lo largo del tiempo. Este es un buen ejemplo. Esto es un buen ejemplo, sí, de lo que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, en el contexto de un videojuego. Si nosotros miramos, por ejemplo, acá el mapa, en el mapa del juego, donde está por acá abajo. Acá, si nosotros miramos, ¿sí? Vamos a encontrarnos con la tercera iglesia de Mérida, ¿sí? Si nosotros miramos por acá, ahí no recuerdo en dónde está la cuarta iglesia, creo que esta es más bien hacia abajo. Acá está la cuarta iglesia. Entonces uno puede establecer en el contexto del mapa pues dónde está la primera iglesia, la segunda iglesia, la tercera iglesia, la cuarta iglesia y demás. Y en el momento en el que uno empieza a organizar estas iglesias, ¿sí? Pues empieza a entender una información en el mapa. ¿Por qué están puestas esas iglesias de esa manera en el mapa? Bueno, la idea de los desarrolladores. ¿No sería más fácil preguntarle a los desarrolladores? Sí, claro, es más fácil preguntarle a los desarrolladores. Pero hermenéuticamente hablando, la obra trasciende al autor. Que los desarrolladores hayan puesto estas iglesias ahí tiene su sentido, que es el de ellos, pero no quiere decir que no podamos encontrar nuevos sentidos. En este sentido, repito, la arqueología tiene mucho de hermenéutica. La arqueología está segura de que puede incluir y puede encontrar valiosa información reconstruyendo esta perspectiva. Si los desarrolladores colaboran, maravilloso, si no, no pasa nada. Porque el sentido no depende de ellos. Paul Ricoeur, un filósofo hermeneuta, él lo decía de una manera siguiente. Decía, cuando nosotros leemos una obra, un libro, hermenéuticamente hablando, todo autor está muerto y toda obra es póstuma. Lo dice, guarda. No, pero la idea es muy simple. La idea es que el texto trasciende al autor. ¿Sí? El texto trasciende al autor. O sea, los desarrolladores, digamos, todo el equipo creativo creó un juego, crearon Elden Ring, pero Elden Ring trasciende a los desarrolladores, clarísimamente. Entonces yo que no tengo la posibilidad de hablar con los desarrolladores, un poco porque no sé quiénes son, no tengo el contacto, están lejos, etcétera, sí puedo establecer ejercicios interpretativos de lectura colaborativa y demás, y puedo decir, oye, para mí Elden Ring raya. Por ejemplo, no sé si hayan jugado el juego este juego de Elden Ring. Si nosotros miramos lo que se activa con el botón de triángulo, tal como aparece en la parte inferior de la pantalla hacia la izquierda, son los sitios de gracia. Y todas estas bolitas amarillas son sitios de gracia. ¿Por qué? ¿Y qué es la gracia? Pues la gracia es básicamente esa llamita que está ahí, que pues me permite guardar el juego. Bueno, el juego, sí, básicamente me permite guardar el juego, gestionar algunas cosas. Y al mismo tiempo pues tiene un rol dentro del mundo del juego.
Porque gracia, eso no suena muy cristiano, eso tiene que ver con la gracia en San Agustín, etcétera. Yo no sé hasta qué punto los desarrolladores del juego hayan tenido en cuenta esos pensamientos filosóficos, pero yo los puedo tener en cuenta porque yo como filósofo puedo hacerlo, ¿sí? Justamente es donde reside la libertad del ejercicio hermenéutico, ¿sí? Y en este sentido creo que es la libertad del ejercicio arqueológico, de hacer un ejercicio de excavación, ¿sí? Del sentido, y creo que eso es un poco lo que le interesa cuando dice que vamos a hacer como un survey, ¿sí? De espacios digitales, de espacios sintéticos. Bien, bueno, él nos habla un poco acá, nos pone las referencias de Thyssen-Polygons, nos va a mostrar cómo hay formas y estrategias de análisis arqueológico para análisis de densidad local, ¿sí? Que existen otras fuentes de reconocimiento que pueden ser tenidas en cuenta y demás. Son temas muy específicos de la arqueología, no es que sean menores, pero pues no soy arqueólogo, entonces no lo entiendo a profundidad. Y pues mi interés como filósofo gira un poco en otros contextos, ¿no? Acá habla acerca de las ruinas, que era un poco lo que ya habíamos dicho, ¿sí? Y es que dice que en el mundo natural uno puede encontrar una casa, pues de una u otra forma construida hace cientos de años, ¿sí? Que fue hecha de madera de hace cientos de años, y que hay dos tipos de líneas de tiempo con las cuales se pueden trabajar: el material y los objetos de los cuales están hechos, ¿sí? En los videojuegos, en particular de Proc Gen, ¿sí? El material y los objetos, ¿sí? Son exactamente el mismo, ¿sí? Y fueron creados hace únicamente un segundo. Hace un segundo, ¿sí? Porque pues es el tema de la construcción procedural de los juegos tipo No Man's Sky. Es básicamente lo mismo que en Minecraft, ¿no? En Minecraft se crea un juego, pero se crea en la medida en que se va explorando el mapa. Entonces, en la medida en que voy avanzando en el mapa, pues se va creando ciertos lugares, y pues esos lugares ya quedan de una u otra forma vinculados a mi partida, y pues eso, son lugares que tienen un segundo, unos cuantos segundos de antigüedad, pese a que nos muestran, pues, no sé, una especie de cultura, un asentamiento, unas ruinas bajo el agua, etcétera. Él va a ir creando una introducción de todo el trabajo que él desarrolló para hacer un ejercicio con No Man's Sky, que me interesaría revisarlo de manera muy rápida, ¿no? Muy rápida. Entonces pues voy a pasar esto rápido. Él dice al final acá que en todo ejercicio de arqueología es importante la síntesis y la publicación, y es importante justamente porque es la única manera de que lo que se ha preservado en el ejercicio arqueológico alcance una conservación y una preservación mayor, ¿sí? Porque pues que algo esté preservado en los apuntes de un arqueólogo, pues muere el arqueólogo y muere la preservación. La idea justamente de la publicación apunta un poco a eso, ¿sí? Un poco a eso, y pues que haya una vinculación social y cultural y colectiva del patrimonio, y bueno, todo este tipo de cosas que pues digamos que usualmente solemos escuchar cuando escuchamos proyectos de patrimonio cultural, ¿no? Pero no es simplemente una opinión, no son simplemente ideas que rotan por ahí. Hacen parte del propósito fundamental de la arqueología, ¿sí? Excavar, recopilar información, ¿sí? Con miras a la conservación de aquello que se ha encontrado y de aquello que se ha hallado. En ese sentido, pues él nos va a poner acá al final como una especie de preguntas arqueológicas que pues vale la pena tener en cuenta, y por eso pues las he subrayado. Y él nos dice, bueno, el punto es, sí, determinar un poco cuál es el alcance de este ejercicio, ¿no? Entonces nosotros pues podemos preguntarnos, bueno, cuál es la gente, ¿sí? que aparecen en este tipo de escenarios, que está organizada en este tipo de sociedades, ¿sí? Qué roles de género, si hay géneros presentes, ¿sí? Podemos encontrar nosotros en un determinado videojuego, ¿sí? Qué es lo que la gente piensa en una determinada cultura, cuál es su comprensión del mundo, qué es lo que comen, ¿sí? A qué se parece el entorno, ¿sí? ¿Por qué o cómo, ¿sí? Cambian las cosas? Y este tipo de preguntas son preguntas arqueológicas que buscan respuestas. Entonces vemos acá que es posible hacer un ejercicio pues arqueológico en este sentido, y es un ejercicio valioso.
es un ejercicio valioso que nosotros pues que conviene mantener en cuenta. Acá nos acaba de compartir Diego Valerox, no sé, lo había solucionado y no me volvieron a aparecer los mensajes, pero bueno, acá de ver tu mensaje. Dice que de hecho las teorías y análisis de la comunidad alimentan el lore original y típicamente en los juegos de From Software es común dejar este espacio abierto, contando solo parte del lore con ciertos objetos que se encuentran a lo largo del camino, lo cual se presta para que muchos videojugadores profundicen en la historia buscando pistas y uniendo hilos, llegando a ir más allá de lo que tal vez los desarrolladores pensaron en un inicio. Sí, completamente de acuerdo, eso es una estrategia narrativa, digamos, tiene los años y los siglos que uno quiera, tiene sus fundamentos en la novela epistolar y todo eso, pero en los videojuegos se ha renovado, y el ejemplo que pones, Diego, es muy valioso. Justamente From Software lo ha utilizado. Dark Souls, la primera vez que jugamos Dark Souls, pues lo notamos, uno decía, bueno, este juego de qué va, qué ha pasado, por qué el mundo está así, y de un momento a otro uno terminaba el juego con detalles y compartía uno la experiencia de juego con alguien más y encontraba otros detalles y otras historias, y eso se vuelve una cosa hasta cierto punto, digamos, alucinante, ¿no? Alucinante en términos de que uno dice, ha jugado el mismo juego, o sea, hemos compartido la misma historia, el mismo lore. A veces parecería que no, y justamente en ello está la riqueza, ¿sí? Justamente en ello está la riqueza, y yo creo que es algo que vale la pena que nosotros lo sigamos trabajando. Bien, acá nos acaba de escribir y Daniels, que muy interesante el stream, me gustó, estaré pendiente. Bueno, un gusto que estés acá, nos vamos a reunir los martes a esta hora, a las 6 de la tarde hora colombiana, 18 horas. Entonces es un placer. Bueno, por mi parte también yo creo que es hora de ir cerrando. Vamos a terminar de leer un poco esto y quiero hacer un par de apuntes nuevamente con el ejemplo de Elden Ring, para mirarlo. Entonces, cuando nosotros hacemos estas preguntas, ¿sí? Estas preguntas arqueológicas, y nosotros miramos un tipo de juegos como Elden Ring, nosotros podemos hacernos la pregunta, oye, esta gente, por ejemplo, ¿qué come? ¿Sí? Entonces nos dicen, pues, lonja de carne, trozo de carne, hígado de bestia. Naturalmente podemos decir que son carnívoros, ¿sí? Pero ¿qué significa ser carnívoro? ¿Sí? Pues que se come carne. Ahora, en todo el juego no han aparecido granjas, ¿sí? Tampoco se han visto cazadores, ¿sí? Pero todo el juego de una u otra forma está ambientado, como es usual en los juegos de From Software, después de una devastación. De hecho, acá en el juego literal el escenario ha sido una devastación, ¿no? Esto nos habla de una u otra forma del lore del mundo. Más adelante, al final de este capítulo, el profesor Andrew Reinhardt nos va a hablar justamente de la garbología en los videojuegos. Garbología es el estudio de las basuras. Entonces, ¿qué es lo que se bota en un videojuego? ¿Sí? Y justamente eso nos habla del mundo del juego. Por ejemplo, a mí me encanta ir recolectando cosas en el mundo y voy presionando el botón triángulo, recolectando todo lo que se me va atravesando por ahí. Y de vez en cuando construyo las cosas que se pueden construir, ¿no? Entonces acá vasijas para atacar, perfumes, incluso acá uno puede construir jabones. Me pareció simpático construir un jabón, ¿sí? Un jabón acá se construye con hongo. Bueno, supongo que sí, se podría hacer técnicamente con hongos. Y pues acá el jabón también tiene una dimensión de limpieza, pero no es una cultura, digamos, la cultura en el mundo del juego no es una cultura que se bañe, ¿sí? Acá obviamente esto está únicamente y específicamente apuntando a un escenario de, digamos, de seguridad, ¿no? De hecho ahí lo dice, un jabón vegetal elaborado con secreciones de hongo se puede crear. Elimina la suciedad y otras sustancias acumuladas en el cuerpo y también reduce ligeramente la acumulación de veneno. Entonces tiene una función más en el ámbito de las batallas. Uno dice, oye, pues obviamente se ha tomado la idea del jabón del mundo natural, del mundo real, del mundo empírico, y se ha incluido en el mundo de juego. Pues sí, es que eso es lo que hacemos cuando creamos mundos, ¿sí? O sea, esa era la idea de Platón cuando dice que el demiurgo vio el mundo de las ideas y creó este mundo. En el fondo, esto no habla menos esto no deslegitima los mundos de juego como mundos susceptibles en los cuales podemos hacer arqueología. Al contrario, muestra cuán válido es seguir haciendo arqueología de este tipo de ejercicios.
¿Por qué? Porque los sentidos en los cuales nos movemos en estos escenarios son justamente pues los mismos sentidos con los cuales nosotros vivimos en nuestro mundo empírico, en nuestro mundo natural. A tal punto que, y es una idea que a mí me gusta y yo creo que valdría la pena profundizarla, porque es un tema filosófico muy, muy puntual, es la multiplicidad de los mundos o la continuidad de los mundos, pónganlo como ustedes lo quieran. William James lo habla en términos de la multiplicidad de los mundos y habla justamente multiplicidad, bueno, también de la multiplicidad de los mundos habla Giordano Bruno en ese sentido. Como espacios, ¿sí? Que eventualmente serían experimentables, pero pues que constituyen justamente otros mundos. Incluso pensémoslo como otros planetas, ¿sí? En la idea de Giordano Bruno. Nosotros lo podemos poner en escenarios como virtuales. Nosotros podemos experimentar un mundo jugando Elden Ring, otro mundo jugando Mario Bros. Tenemos a la base un mundo uno, ya lo decía Husserl, un mundo de la vida, a partir de las cuales surge el sentido. Pero esto no quiere decir que un mundo de juego sea menos mundo por ser juego. De la misma manera que en mi caso, que llevo 20 años trabajando con filosofía, el mundo de la filosofía hace parte de mi mundo. Entonces pues tengo libros de filosofía, tengo estatuas de filósofos, tengo cosas de filosofía por aquí y por allá, ¿sí? E incluso los sentidos de mi propia vida y de mi propio mundo empiezan a verse afectados por ello. Y pasa justamente con los videojuegos, ¿no? Cuando nosotros hemos jugado mucho tiempo pues este juego, no digamos cualquiera, yo pongo este porque es en el que hemos estado jugando, mi partida lleva no sé 120 horas, 130 horas. Pues obviamente hay cosas en el mundo natural o por fuera de los mundos que uno empieza a leer en términos de este mundo, justamente porque es la comunicación, la continuidad de los mundos. Pero bueno, eso es algo que pues creo que es tarea de los filósofos y que tendremos que mirar en un futuro. Ya son las 7:33, lamentablemente ahí el corte nos rompió un poco el rollo, pero no está mal, hemos avanzado bastante, hemos terminado nuestro apartado anterior y vamos a hablar acerca de la etnoarqueología de los videojuegos, ¿sí? A partir pues de algunas referencias, vamos a traer unos ejemplos la próxima vez. Y todavía nos quedan bastantes páginas de este capítulo. Este capítulo va creo que como hasta si mi memoria no me falla, acá las conclusiones están en la página 159 y nosotros vamos en la 127, o sea todavía nos hacen falta unas 30 páginas. En el mejor de los casos nos quedan unas 2 sesiones, dos sesiones yo creo. Entonces pues la próxima vez, aspiro y espero que podamos terminar este tercer capítulo. Vamos a volver a traer el juego de Elden Ring. Y la idea, voy a planear un poco algunos aspectos más in-game, justamente todos los aspectos que él muestra en No Man's Sky, creo yo que se pueden aplicar también a Elden Ring. Voy a tratar de hacerlo y pues con eso vamos a tener un material bien chévere. Quedan completamente invitados a la sesión del próximo martes en este mismo canal de Twitch. La sesión de hoy va a quedar grabada como las sesiones anteriores en nuestro canal de filosofía y videojuegos. Les invito a que se pasen por allí y pues que podamos verla. Por mi parte no es más, les deseo que tengan una feliz Semana Santa, que descansen, que oren, que coman, que mediten, que jueguen, ¿sí? Y pues nada, cualquier cosa estamos en contacto. Que los cielos nos miren con su beneplácito. Hasta pronto.